Queremos darle la bienvenida después de esta hermosa alabanza que han compartido nuestros hermanos de Judá. Estamos aquí, somos la Iglesia de Cristo Vida Nueva en Estocolmo, Ebenezer, Estocolmo. Bueno, tengo el privilegio de poder compartir con ustedes los avisos de la semana. Y tenemos por delante una semana hermosa, una semana maravillosa que el Señor nos regala, porque esa es la fe que nosotros profesamos. Y sabemos que el Señor abre puertas donde el enemigo las ha cerrado y que a aquel al que llama se le abre. Por eso estamos nosotros aquí para hacerle esta invitación. Los días martes a las 18:30 de la tarde, nosotros nos estamos reuniendo a través de esta aplicación Zoom y estamos haciendo una reunión de oración e intercesión grupal. Tú puedes entrar a nuestra página y ahí vas a encontrar toda la información a través de Iglesia de Cristo Vida Nueva en la página de Facebook. También puedes mirar a través del WhatsApp. Pero lo más importante de todo es a través de nuestra página, ahí vas a encontrar toda la información. Los días martes a las 18:30 nosotros estamos haciendo esta reunión de oración e intercesión. Los días viernes también un programa hermoso. Un programa maravilloso que de verdad que en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir, un tiempo de virus, de pandemia, el Señor nos ha llevado a tomar los medios de comunicación porque Él nos ha llamado a esto, para poder predicar la palabra, pero sobre todo para volver a las raíces, para darnos cuenta qué es lo que realmente dice su palabra. Un programa maravilloso que nuestro pastor y nuestros hermanos, nuestra maestra, nuestros ancianos están compartiendo para poderles llevar muchas aclaraciones a cada uno de ustedes en sus hogares. También tenemos nuestra reunión general los días domingo a partir de las 12 del día. Bueno, estos son los anuncios que tenemos para la semana y lo más importante de todo es, como dice su palabra, no dejar de congregarnos. Ya vendrá una información donde nos vamos a estar reuniendo, a lo mejor solamente para compartir la Santa Cena una vez al mes de forma física. Ya el pastor o a través de la misma página tú vas a encontrar toda la información. Y tengo el privilegio también de poder orar por diezmos y ofrendas y darle las gracias a cada uno de ustedes, hermanos, por su fidelidad, por ese amor tan grande, tan hermoso que el Señor ha colocado en cada uno de ustedes y que puedan ustedes sentir esa bendición tan hermosa que es el dar, que vale más el dar que recibir. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Aquí no nos hemos estado reuniendo, pero el Señor en su infinito amor y su gran misericordia ha proveído para que la palabra se siga llevando hasta los confines de la tierra. Vamos a orar por diezmos y ofrendas y darle las gracias nuevamente a cada uno de ustedes por su fidelidad. Padre, te damos gracias por este momento, bendito Rey, porque tú eres nuestro proveedor, Papito de la gloria. Mira la necesidad que cada uno de tus hijos, Papito Santo, tiene en cada una de sus vidas, en cada uno de sus hogares, Padre amado, porque tú eres nuestro proveedor, ese Jehová Jireh, Padre Santo. Tú eres esa bandera, ese estandarte nuestro, Señor mío, ese Jehová Nisi, que donde quiera que nosotros vamos, nosotros nos paramos y siempre decimos que eres tú quien vas por nosotros, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos, Señor, que con corazón contrito y humillado, ellos, Señor, dan, Señor, de corazón, Padre Santo, para que esta obra continúe, para que esta obra siga adelante, que tu palabra, que tu reino se siga extendiendo. Estamos viviendo tiempos difíciles, bendito Rey, pero para ti nada es imposible. Por favor, Padre amado, provee de una forma sobrenatural, al 100 por 1, para cada uno de nuestros hermanos, Señor. Yo te lo pido de todo corazón, en el nombre de Cristo Jesús, con el poder de tu santo y bendito Espíritu, te doy gracias por cada uno de ellos y los bendigo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, amén, amén y amén. Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Qué bonito, qué gusto poder estar con ustedes nuevamente un domingo más. Aquí, desde un hogar hasta tu hogar. Y poder realmente poder estar juntos y poder conversar un poquito más
sobre todo este tiempo que hemos estado conversando un poco de escatología. Y poco a poco hemos ido construyendo la línea de tiempo y estuvimos viendo primeramente sobre el ambiente del anticristo. ¿Se acuerda que le hablé de la estatua, ¿no? Sobre de lo que correspondía a cada parte de la estatua de Nabucodonosor, ese sueño que él tuvo, que se lo interpretó Daniel. Y después el otro sueño de Daniel también, que era muy similar, que significaba lo mismo, pero viéndolo de perspectivas diferentes. Después estuvimos viendo ese ambiente y después nos fuimos a ver un poco sobre lo que venía después de ese ambiente, que era la parusía, el arpazo, el arrebatamiento, amén. Y a ver si más adelante, a ver si la próxima prédica le pongo un dibujo más o menos para que usted se pueda ubicar donde ya estamos hablando. Entonces vimos el ambiente, que es el tiempo que estamos viviendo hoy. Hemos visto la parusía, que es el arrebatamiento de la iglesia, la venida de Cristo invisible, el arpazo, que es el arrebatamiento, que tiene diferentes nombres, pero que al final cada nombre te da una perspectiva y una profundidad mayor de cómo va a ser esa parusía. Y eso ya lo hemos estado hablando, hablamos incluso de las características de la novia, de quiénes son los que realmente son arrebatados, por qué son arrebatados, y los que no fueron arrebatados, por qué tampoco no fueron arrebatados. Esto es muy importante para que nosotros entendamos la forma que nosotros tenemos que prepararnos para su venida, algo que ha estado golpeando mi corazón por mucho tiempo y que ahora puedo hablarlo, puedo decírselo y poder empezar a desenvolver todo esto que corresponde a un evento que está tan, pero tan próximo. Y hoy día me quiero ya empezar a ver un poco más sobre lo que es la gran tribulación. A ver si los hermanos que están ahí en la cámara, se me olvidó el cronómetro acá hoy día, así que por favor me van diciendo ya cuando lleve media hora aproximadamente, después 45 minutos, para saber ya cuando tengo que terminar, porque a veces yo me alargo, hermano, y voy a tratar de terminar esto, porque hay muchas cosas que ver en la parusía, en el arrebatamiento, también ahí en la gran tribulación, que es lo que hoy día yo quiero ver con ustedes, la gran tribulación. Amén. Ya con esto, para poder ver un poquito de la gran tribulación, vamos a estar viendo varios domingos y cada vez les vamos a ir poniendo un poquito más y un poco más y un poco más. O sea, vamos a ir llenando este cuadro. Es como un baúl, hermano, que primero uno tiene una base, después le llenamos un poquito más, le llenamos otro poquito más y cada vez usted va a tener mejor entendimiento de lo que es la gran tribulación, que muchos hablan de la gran tribulación, pero muchas veces necesitamos un entendimiento más claro con respecto a los textos bíblicos. Y para esto, yo quiero empezar con ustedes con un texto bíblico que es muy conocido por ustedes seguramente, pero que hoy día lo vamos a analizar. Amén. En segunda de Tesalonicenses. Y aquí ya empiecen a tomar mucha la atención porque ya este es un nuevo tema, la gran tribulación, parte 1, que hoy día lo vamos a estar viendo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 3, dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor, y póngame mucha atención en esto, en el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. Ahí le leí la Reina Valera del 60.
En la Biblia latinoamericana dice y que se revele en vez de manifestar. Pero bueno, hoy día yo quiero ver algo muy importante, porque aquí, hermano, en Primera de Tesalonicenses había un problema. El problema es que Pablo le decía de que no se tenían que turbar, que tenían que pensar bien, que no piensen que el día del Señor ya estaba cerca. Ahora, ¿por qué les decía esto? ¿A qué se refiere realmente con el día del Señor? Porque le decía, en el sentido que el día del Señor está cerca. Tenemos que entender que en aquel tiempo, hermano, los discípulos estaban siendo perseguidos, muchos estaban siendo muertos, había ya un caos en Roma, ya muchos se habían levantado, había grandes problemas. Entonces se empezaron como a asustar pensando de que el día del Señor se había acercado. Y cuando nosotros hablamos del día del Señor, muchas veces tenemos desgraciadamente la mala interpretación de que pensamos que estamos hablando de la venida secreta del Señor. Y realmente no es así. Porque ellos estaban preocupados y dicen, ay, vino el día del Señor, parece que estamos en el día del Señor. Y Pablo decía, no se confundan. No se confundan, no es que el día del Señor se ha acercado, que nadie les turbe, no os conturbéis, dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por nada, ni por carta, ni que alguien le había dicho algo, no, porque el día del Señor no llegará hasta que no llegue la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, hablando del anticristo. Entonces aquí el apóstol Pablo, hermano, está hablando de ese día del Señor. Es muy importante, hermano, porque ellos realmente sabían sobre el día del Señor. No eran ignorantes, por eso estaban asustados. Y por eso Pablo decía que no se tenían que turbar. Ellos en aquel instante estaban siendo, como le decía, perseguidos. Y entonces ellos pensaban que ya estaban en el día del Señor. Pero Pablo dice, no, todavía eso no. Porque no vendrá, ¿qué cosa? Ese día hasta que se manifieste la apostasía y el hijo de perdición. Ok, cuando dice la palabra el día del Señor o el día de Jehová, o el día de, también se puede traducir el día de Cristo, porque esa palabra Señor en varias versiones lo traducen como Cristo, porque en el original también lo puede traducir como Cristo, como el ungido, el día del Señor, el día de Cristo. Entonces, nosotros cuando hablamos del día del Señor en el Nuevo Testamento, hablamos del día del Padre o el día de Jehová en el Antiguo Testamento, el día del Señor, estamos hablando y se refiere a lo que es la gran tribulación. La gran tribulación, hermano. Ese es el día del Señor. Entonces nosotros no podemos confundir la venida de Cristo con la venida del día del Señor. Son dos acontecimientos completamente diferentes. Uno es la parusía, arrebatamiento de la iglesia, y la otra es el día del Señor, que es el día grande y terrible, que los discípulos lo sabían muy bien. Y mire, ahí yo no sé si mandé a los de la cámara de que los diferentes nombres que podían tener esta gran tribulación. Mire, está, por ejemplo, el día del Señor, el día malo, el día de venganza, la angustia de Jacob, las tinieblas de afuera, la gran tribulación que lo conocemos todos nosotros, los ayes, el día de pánico, el día terrible, las 70 semanas de Daniel, el día malo y el día de la ira. Bueno, estos son solamente algunos nombres, me parece que hay más, me parece que incluso el apóstol Sergio, él tuvo una enseñanza de esto y él puso muchos otros nombres, hermano, que yo no los tengo aquí por causa de tiempo, amén. Pero hay muchos otros nombres, pero cada uno de estos nombres representa lo mismo, representa la gran tribulación como nosotros la conocemos, pero cada una de estas también representa diferentes perspectivas con respecto a la gran tribulación. Así que si usted se pone a estudiar cada una de estas, le va a dar una información sobre la gran tribulación. Aleluya, amén.
Entonces, nosotros cuando hablamos del día del Señor, estamos hablando en sí de la gran tribulación. Ahora, ¿por qué ellos tenían tanto temor? Porque ellos se sabían las profecías, hermano. Los discípulos se sabían las profecías, se sabía lo que venía, se sabía cómo iba a ser el día del Señor. Ellos se sabían perfectamente lo que decía en Amós, ¿no? Capítulo 5, versículo 18. Ahí se lo leo en la Reina Valera del 60. Y dice así la palabra del Señor. Amós 5, 18. Mire, dice, hay de los que desean el día de Jehová. ¿Ve? El día de Jehová, el día del Señor. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyase su mano en la pared y le muerde una culebra. No será el día de Jehová o el día del Señor tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. Miren lo que ellos sabían. O sea que el día del Señor, el día de Jehová, aleluya, es un día terrible. Ellos sabían que este era un día terrible. Ellos estaban conscientes y cuando empezaron a ver tantas cosas que sucedían a su alrededor, entonces ellos pensaban que estaban ya en el día del Señor. Pero Pablo dijo, no, calmados, tranquilos, cálmense. No estamos en el día del Señor. Porque el día del Señor no llegará hasta que no llegue la apostasía y se manifiesta o se revele el hijo de perdición. Amén. Mire, otra cosa que sabían ellos, por ejemplo, Isaías capítulo 2, versículo 12. Hoy día vamos a ver textos bíblicos para que la misma palabra hable, hermano. Dice, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Mire, entonces aquí ya vemos una cosa. Vemos que el día del Señor, que es el día de Jehová, ¿no? Y que tiene diferentes nombres, es la gran tribulación, que es un día terrible, dice, donde habrá muerte, donde no hay luz, solamente hay oscuridad, y que no hay resplandor, dice en Oseas. Además, dice que vendrá sobre personas. ¿Pero qué tipo de personas? Mire, aquí dice, sobre soberbios, enaltecidos, ¿no? Y serán abatidos. Mire, soberbios, altivos y enaltecidos. Mire, este tipo de personas, yo me pregunto, espero de que no tengamos soberbia en el corazón, que no seamos tan orgullosos, hermano, que no nos vengamos a enaltecer por algo, porque todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Nada de lo que nosotros hacemos o tenemos es de nosotros. Todo proviene de Dios por su misericordia. Y usted siempre y yo tenemos que honrar al que está con nosotros, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son estos soberbios? ¿Quiénes son los enaltecidos? ¿Y quiénes son estos altivos? Piénselo. ¿Qué cree usted? ¿Quiénes podrán ser? Si vemos en el tiempo actual, la gran tribulación, dice que la gran tribulación, en otras palabras, son para los soberbios, para los enaltecidos y para los altivos. Bueno, Isaías capítulo 13, versículo 9, veámoslo un poquito. Reina Valera del 60 también ahí. Dice así, he aquí, el día de Jehová, ahí está, el día del Señor, viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Mire,
Entonces aquí tenemos varias cosas, hermano. Dice de que Él dará que ya no haya luz, ya no haya sol, que se va a oscurecer el nacer, que la luna ya no va a dar su resplandor y que va a castigar primeramente la maldad. Va a castigar a los impíos. Más atrás dice de que va a hacer raer de la tierra a los pecadores, ¿no? Y a la arrogancia de los soberbios, y habitaré la altivez de los fuertes. Entonces, yo quiero aquí hacerle presente dos cosas. ¿Quiénes son los altivos entonces? ¿Quiénes son los soberbios? ¿Quiénes son los enaltecidos? Aquí en el versículo que les leí, dice que hay dos conjuntos de personas que aparecen. Primeramente son los pecadores, como dice acá, los pecadores. Dice, para convertir la tierra en soledad y raer de ellas sus pecadores, punto 1. Y después dice que hay unos que son soberbios y altivos, que son los impíos. Entonces aquí ya tenemos dos clasificaciones de personas que están en la gran tribulación o quedan para la gran tribulación. Mire qué terrible. Dos, primeramente pecadores y después impíos. Entonces, pecadores son aquellos que nunca aceptaron a Cristo como su Salvador personal, que quieren seguir sus vidas sencillamente creyendo en lo que ellos quieren nomás, que han aceptado todas las leyes contrarias a lo que está establecido en la palabra del Señor. Entonces estos son pecadores, hermanos. Y el Señor ama al pecador, pero no ama el pecado. Y eso usted y yo lo tenemos bien claro. Entonces nosotros dice acá que primeramente son los pecadores, pero también hay un segundo grupo, que son los impíos. Y la pregunta es, ¿qué es lo que es un impío? ¿Quiénes son los impíos, hermano? Un impío, hermano, es aquel que tuvo piedad, ¿no? Conoció a Dios, habla como cristiano, mas con sus acciones se retracta de aquello. Su conducta no es cristiana, sino es más impía. Puede haber aceptado al Señor como su Salvador, pero se apartó de la piedad de Cristo. De ahí viene la palabra impío. Im significa sin y pío significa piedad, sin piedad. Se apartó de la piedad. Entonces una persona impía es una persona que conoció a Dios, que habla y puede ir un día domingo, pero que en la semana sencillamente se retracta de esa piedad, haciendo de su vida acciones que van en contra de lo que Dios ha establecido. Que no pelea, que no lucha, que no da la buena pelea, la buena batalla de la fe, sino que se mantiene sencillamente en un nivel donde en la semana hace lo que quiere y que el domingo de repente pueda aparecer en un culto. Por eso no nos salva, hermano, el ser religioso. Lo que nos salva es tener una vida con Cristo. Y eso es un impío. Mire, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 18, lo que dice. Dice así: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Aquí están las dos nuevamente en el Nuevo Testamento. Entonces, hermano, que ya quiero con esto decirle que el tiempo de la gran tribulación es principalmente para dos grupos de personas: impíos y pecadores. Impíos y pecadores. Póngase eso bien en su mente. Impíos y pecadores. Muy importante. Pero vuelvo a insistir, hermano, que realmente, si esto es para impíos y pecadores, ¿nosotros qué? Nosotros los que estamos llevando adelante nuestra vida espiritual, los que nos esforzamos en seguir las cosas del Señor, no es para nosotros, porque tú no eres ningún pecador
ni tampoco eres un impío. Porque si pecamos, abogados tenemos a Cristo el justo que limpia nuestros pecados, y la impiedad que nosotros podamos tener, la ponemos delante del Señor para que el Señor sencillamente nos limpie, nos ayude, nos saque todo lo que nos hace retroceder, saque todo lo que nos hace no ir en una vida justa, en una vida de santidad con Él, para estar realmente preparados para su venida. Tú no eres impío ni no eres pecador, tú eres hijo e hija de Dios, aleluya. Entonces para esto da gloria a Dios, porque no perteneces a aquellos que están y que se quedan en la gran tribulación. Vamos a ver, Sofonías, mire, capítulo 1, versículo 14 al 17. Esto lo sabían también los discípulos. Dice así: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira aquel día de angustia, de aprieto, día de alboroto, de asolamiento, día de tiniebla, de oscuridad, día de nublado, de entenebrecimiento, día de trompeta y de algaraza sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Qué terrible, hermano. El día de Jehová, el día del Señor. Es por eso que los discípulos estaban tan preocupados, hermano. Y entonces ellos empezaron a turbar. Dice, llegamos al tiempo del día de Jehová. Llegamos al tiempo del día del Señor. Y entonces Pablo dijo, no. Todavía no es el tiempo. Porque ese tiempo es un tiempo de mucha más tiniebla, es de oscuridad, es de tiniebla, es día nublado, es día donde las ciudades fortalecidas van a caer como estiércol, dice. Y los hombres, dice que serán atribulados, serán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Porque ese día está sencillamente para el pecador y para el impío. Mire, estamos poniendo base de lo que va a suceder en la gran tribulación. Entonces yo quiero que usted entienda esto. Ahora, todos nosotros conocemos este periodo como la gran tribulación. Y estamos recién empezando a hablar de esto, hermano. Solamente hoy día estoy poniendo algunas bases, nada más, ¿no? Pero quiero que se dé cuenta cómo van a ser las cosas. Hermano, no es para darle miedo, no, ni para que usted tenga temor o para que usted se aterre, no. Yo esto se lo estoy enseñando porque usted no tiene que ser ignorante de lo que va a pasar en la gran tribulación. No tiene que ser ignorante de lo que van a tener que pasar en la gran tribulación. Pecadores e impíos. Pero usted no es pecador y tampoco es impío. Aleluya por eso. Amén. Y si usted me está viendo y nunca ha recibido al Señor como su Salvador, ya es tiempo. Porque el tiempo se ha cortado, queridos hermanos. Amigo, el tiempo se ha cortado. Entonces, necesito que entienda el porqué de los discípulos entonces estaban tan preocupados. Amén. Porque antes que venga ese día terrible, entonces tiene que venir algo que ya hemos hablado. ¿Qué cosa? La parucía. Aleluya. El arrebatamiento, arpazo de Dios. Donde usted, la iglesia, la novia, es arrebatada por Él, en el nombre de Cristo, es arrebatada. Entonces, de ese momento empieza lo que es la gran tribulación. Desde ese momento empieza el día del Señor, el día de Jehová, el día terrible, el día de ira, las 70 semanas de Daniel, la semana pendiente de Daniel, todos los nombres que le he dado. De ahí empieza este periodo. Amén. Nosotros lo conocemos como la gran tribulación porque eso está en Marcos capítulo 13, versículo 19, que dice así: porque aquellos días serán de tribulación,
cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Imagínense, es un tiempo donde habrá gran tribulación. Dice la palabra de que jamás la ha habido, ni tampoco la habrá. O sea, de que, por ejemplo, lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, lo que pasó en las pestes que se mataron a millones de personas, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, lo que pasaron los judíos, con casi de 6 millones de judíos muertos sencillamente por los nazis. Eso, hermano, no es nada en comparación a lo que va a suceder en la gran tribulación, que poco a poco ya le vamos a estar dando más y más información. Entonces hoy día yo quiero que entienda que ese tiempo es un tiempo terrible, donde jamás en la historia se ha visto en la humanidad, jamás se ha visto cosas así, jamás se ha visto tanta destrucción, jamás se ha visto tanta muerte, jamás se ha visto tanta oscuridad. Si usted piensa que esta pandemia es terrible, hermano, esto es una gotita de lo que va a pasar después. Por eso, el tiempo que estamos viviendo se le denota solamente como principios de dolores. Pero no son dolores. Los discípulos pensaban que ya estaba, pero no, le dijo, no. Lo que ustedes están sufriendo no tiene nada que ver con el día del Señor, porque ese día sí que es terrible. Ese tiempo sí que es terrible. Amén. Ahora, para que sigamos más adelante, ¿por qué se dice que es un periodo de 7 años? ¿Qué cree usted? ¿Por qué se le dice que es un periodo de 7 años? Para poder entender esto, hermano, yo hoy día quiero explicarle algo sobre las profecías de Daniel. Porque de aquí viene lo que se le llama las 70 semanas de Daniel y algo que yo necesito explicárselo. Y aquí me voy a ir despacito para que usted lo pueda entender. A ver si la próxima vez le pongo también un cuadro, un dibujo, donde podamos repasar lo que hoy día le quiero enseñar. Amén. Dice así, entonces, todo esto está, hermano, en Daniel capítulo 9. De aquí, hermano, empieza una revelación que el Señor le dio a Daniel sobre lo que iba a pasar con Israel, lo que iba a pasar con su pueblo. Por eso se le dice de que Israel es un reloj profético, por lo que Daniel se le reveló. Amén. Entonces, a Daniel se le reveló lo siguiente, de que Israel iba a tener una duración, como pueblo, iba a tener una duración de 70 semanas. 70 semanas. Lo cual quiere decir que son 70 semanas, dice que estaban determinadas para su pueblo. Ahora, tenemos que entender que cuando está hablando del pueblo, no está hablando del pueblo gentil aquí. Porque cuando nosotros hablamos de las 70 semanas de Daniel, estamos únicamente nuestros ojos puestos en Israel. No tiene nada que ver con los gentiles, ¿ok? Sino tiene que ver con Israel. Es como que la historia comenzara en Israel y terminara en Israel. A través de estos domingos que vamos a estar hablando de la gran tribulación, usted se va a ir dando cuenta. Por eso, no falte a ninguna de estas, no pienso que ya son prédicas, son enseñanzas para que usted pueda entender en qué tiempo nosotros estamos viviendo ya. Entonces, las 70 semanas de Daniel habla específicamente del pueblo de Israel. Ahora, Israel se le dice que es un reloj profético. Cuando hablamos de 70 semanas o cuando hablamos de semanas proféticas, no estamos hablando de semanas literales, hermanos, como nosotros lo conocemos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Sí, es una semana de 7 días. Pero cuando hablamos de semanas proféticas, nosotros tenemos que irnos a lo que dice Deuteronomio, de que un día es como un año. Gracias, ya llevo 30 minutos, ¿no? Un día es como un año. Entonces tenemos que entender de que nosotros, hermanos queridos, cuando son semanas proféticas, quiere decir sencillamente, si una semana tiene 7 días, quiere decir 7 años.
2 semanas tiene 14 días, quiere decir ¿cuánto? 14 años. 3 semanas tiene 21 días, quiere decir 21 años. Y así sucesivamente. Amén. Espero que me lo haya entendido, es fácil. No, un día, un año. Amén. Entonces, estos 7 días serían 7 años y así sucesivamente. Entonces, ya entendiendo esto, empecemos a analizar estas 70 semanas de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 24, aquí hace un resumen, amén, de todas las cosas. A tomar un poquito de agua. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Ponga atención aquí. Poner fin al pecado. ¿Cuándo el Señor pone fin al pecado? Y expiar la iniquidad. Mire, expiar, sacar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Mire, hermano, aquí solamente en este versículo está hablando de varias cosas. Mire, dice 70 semanas. En otras palabras está diciendo el pueblo de Israel iba a durar 70 semanas proféticas, ¿no? Y sobre estas 70 semanas se iba a terminar la prevaricación, o sea, el pecado, se iba a poner fin al pecado. Se iba a expiar la iniquidad. O sea, yo le pregunto, ¿cuándo se pone fin al pecado? ¿En qué periodo pone fin al pecado? Es en el periodo de la Epifanía, de la segunda venida de Cristo visible, al final de la gran tribulación. Al final de esta gran tribulación dice que viene Cristo visible y pone fin al pecado. Y dice aquí que va a expiar la iniquidad. ¿Quién es la iniquidad? El diablo. ¿Quién es la iniquidad? El falso profeta. Y dice que él, con el resplandor solamente de su venida, dice que mata a la bestia, mata al anticristo. Entonces va a expiar la iniquidad y va a poner una justicia perdurable, porque después de ahí viene el milenio, que es el reinado de Cristo en la tierra. Y pone fin a la profecía que se le dijo a Daniel. Y ungir al Santo de los Santos, que es Cristo, que es ungido, que va a estar ahí con su santo en Jerusalén. Hermano, imagínense, en este pedacito nomás, recorrió desde la parucía hasta la Epifanía. Se pasó, ¿no? Entonces, ahora vamos a tratar de sacarle un poco, a desenredar todo esto. Daniel capítulo 9, versículo 25, dice así: sabe pues y entiende que desde la salida, desde la orden para restaurar e edificar a Jerusalén, hasta Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Amén. Quiero que observe que aquí el versículo está hablando de 2 periodos. Un periodo es de 7 semanas. Si hablamos de 7 semanas proféticas, estaríamos hablando de 49 años. Acuérdese que ya le dije, un día, un año. Una semana, 7 años. Y estos son 7 semanas, 7 por 7 son 49, o sea, 49 años. Amén. Entonces el primer periodo está hablando de 49 años. Y después viene un segundo periodo, según lo que leímos, de 62 semanas, que quiere decir 434 años. ¿Ok? Ahora pónganme mucha atención. Si usted suma 7 semanas, el primer periodo, con las 62 semanas del segundo periodo, ¿cuántas semanas te da al final? 69 semanas. 69 semanas. Lo cual, del 69 semanas a la semana 70, ¿cuántas semanas restan? Una semana. 7 años. Y estos 7 años se le llama las 70 semanas de Daniel, o la semana pendiente de Daniel, porque se refiere a la semana de la gran tribulación. Aleluya. Amén. Se lo repito para ver si lo entendieron. 2 periodos. 7 semanas primero, que son 49 años. Después, otro segundo periodo, 62 semanas, que son
434 años. 7 semanas más 62 semanas son 69 semanas. Entonces solamente quedaría una semanita para cumplir el año 70 y acabar la visión. Lo que hablamos en Daniel 9:25, para acabar la visión. Entonces, esa semana pendiente que queda es lo que se le llama la semana 70 de Daniel. Aleluya. La semana de la gran tribulación. Los 7 años de la gran tribulación. La semana pendiente de Daniel. El día de la ira de Jehová. El día del Señor. El día de la angustia de Jacob. Tiene muchos nombres. Amén. Entonces, para que usted vaya comprendiendo, entonces, para que se cumpla totalmente todo este tiempo, queda una semana, que es una semana pendiente y que se refiere a la gran tribulación. Ahora, usted se podrá preguntar, ¿pero desde cuándo se empieza a contar estas semanas? Porque todo tiene que tener un principio para que tenga un final. Amén. Porque esto es terrenal, acá. Aunque así nos da cosas celestiales, pero tiene que tener un principio. ¿Y cuándo empieza este principio? Dice ahí en el mismo versículo que leímos, que desde el momento que den la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Y esta orden, hermano, se dio bajo un permiso que se le decía el permiso de Artárgeres en el año 457 a.C., ¿no? Y esto, ¿dónde usted lo encuentra en la Biblia? Lo encuentra en Nehemías capítulo 2, del 1 al 8. Ahí usted lo puede leer en su casa, lo puede escribir, chequear, ¿no? Para que vea que lo que le estoy diciendo no es algo inventado. Nehemías capítulo 2, versículo del 1 al 8. Entonces, efectivamente, ellos, hermano, cuando se le dio el permiso para edificar, efectivamente, ese periodo de 7 años, que son 49 años, adivine cuántos años se demoraron. 49 años en edificar el templo y las paredes de Jerusalén. ¿Por qué se demoraron tanto? Porque dice que eran tiempos angustiosos, porque tuvieron muchos enemigos, dice Nehemías. Dice que con una mano ellos construían y con la otra tenían la mano en la espada, hermano. Porque cuando estaban construyendo y vinieron los enemigos, soltaban todo y tenían la espada lista. Imagínense, entonces ellos tuvieron que luchar con muchos enemigos y se demoraron exactamente como la profecía de Daniel, 7 semanas, que quiere decir 49 años, que es la construcción en tiempos angustiosos. Amén. Entonces este reloj profético de Daniel empezó con este tratado, ¿no? Y le costó 49 años, 7 semanas. Pero la profecía no queda ahí, sino también dice que viene otro periodo, ¿no? Que dura desde ahí 62 semanas. Bueno, pero lo vamos a leer. Versículo 26, Daniel, nuevamente, ahí, Daniel capítulo 9, versículo 26. Amén. Sí, 62 semanas era. Dice así, después de las 62 semanas, mire, o sea, pasaron las 7 semanas primero, que se construyó el templo, que se construyó esas paredes. Después de ahí se empieza a contar 62 semanas, que dice que hasta que llegue el Mesías, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Mire, expliquemos un poquito. Deje tomar un poquito de agua. Entonces, después de los 49 años, de los 7 años de la construcción, viene un periodo de 62 semanas. Que dice que a la final de estas 62 semanas, al Mesías se le quita la vida. O sea, está hablando de Cristo. Además, el texto también dice de que va a venir un príncipe, un líder, y que va a destruir todo eso que construyeron, lo va a destruir, las murallas y las ciudades. Y esto pasó en el año 70 después de Cristo. ¿Okay? Cuando se destruyó completamente las cosas de Dios, o sea, cuando se destruyó completamente esa Jerusalén, esas paredes, los romanos incendiaron la ciudad, queridos hermanos. Terrible. Entonces, 62 semanas hace un total de 434 años.
Si usted le agrega las otras 7 semanas anteriores, cuando se reconstruyó el templo y las paredes, hace un total de 483 años desde el momento que se dio la orden hasta que vino Cristo y murió por nosotros. Y fíjese que según los historiadores, concuerda esta fecha perfectamente con los años pasados desde el decreto hasta que Cristo murió, que pasaron aproximadamente 430 años o 480 años según ellos. Y aquí la Biblia dice que eran 483 años. O sea que, hermano, la palabra es exacta. Exacta. Amén. Entonces, mire, ya vimos los dos periodos. 7 años, 62. 7 semanas, 62 semanas. En total, 69 semanas. Entonces, ¿cuánto faltaría? Una semana, que es la semana de la tribulación. ¿Y dónde explica eso Daniel? Ahora, en un versículo más abajo, en el versículo 27 de Daniel 9. Dice así: y por otra semana, la semana pendiente esa, confirmará el pecado con muchos. A la mitad de la semana, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto parece un trabalengua, hermano. El trabalengua más grande y más terrible, hermanos. Mire, aquí en el versículo 27 está hablando de lo que va a suceder en esa última semana de Daniel, en la semana 70 de Daniel, que para nosotros que tenemos el entendimiento es la semana de la gran tribulación, y que dice que primeramente se va a hacer un pacto con muchos. Punto 1, que a la mitad de la semana, o sea que después de 3 años y medio, hará cesar el sacrificio, o sea de que sencillamente ese pacto se rompe ese pacto. Y que después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. O sea que el desolador se descubre quién es realmente el anticristo, que cuando él digo paz y seguridad, de repente viene destrucción repentina. Dice hasta que venga la consumación de todas las cosas y se derrame lo que está determinado sobre el desolador. Entonces, se lo voy a leer en una versión un poquito más fácil, la Biblia al día. Amén. Daniel 9:27. Ahí para que usted me lo pueda entender mejor. Acuérdese, 9:27 está hablando de lo que pasa en la gran tribulación, en el día terrible de Jehová, en el día del Señor, en el día de ira, en el día de venganza. Dice, hará una alianza firme con muchos durante una semana, o sea, durante 7 años. Ponga atención. Y durante media semana, o sea, los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, el pacto lo va a quebrar. Y pondrá en el ala del templo la abominación de la desolación. O sea, en el templo de los judíos va a poner una abominación que es para ellos. Hasta que el cumplimiento decretado llegue sobre el desolador. Amén. Entonces aquí hay algo muy importante. Esto es un periodo, entonces dice, ¿de cuántas semanas? De una semana. Y una semana profética son, ¿cuánto es? 7 años. 7 años. Entonces de aquí nosotros deducimos perfectamente de que la gran tribulación es un periodo de 7 años. 7 años. Amén. Aleluya. Todo esto para decirle que es un periodo de 7 años, santo Dios. Amén. Entonces aquí ya está hablando del anticristo, los 7 años de la tribulación. Esto es muy importante, hermano, porque está hablando de Israel. Y ¿saben lo más penoso de todo esto? Es que el Señor dijo, a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Él dijo que la sangre de estos justos venga sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. ¿Saben lo que pasa con esto? Es que ellos se pusieron la soga al cuello. Porque mire que si todo empieza con Israel y termina con Israel, quiere decir que Israel
va a pasar obligadamente por la gran tribulación. Por la gran tribulación. Llevo 45 minutos, santo Dios. ¿Cómo voy a terminar esto? Entonces, esa gran tribulación, ellos van a tener que pasar, porque acuérdense que la profecía era para Israel. Porque el anticristo hace un pacto, una alianza de paz con Israel, pero cuando llega a los 3 años y medio del periodo de los 7 años, hace quebrar esta alianza, la rompe, ¿no? Prohíbe el sacrificio judaico, entre muchas otras cosas, llama a la ciudad, a los países, a una guerra mundial, hermano, y sobre eso más encima se derrama el juicio de Dios sobre los moradores de la tierra y se crea una tribulación que jamás, hermano, jamás se ha visto ni habrá. Santo Dios. Ahora aquí habla del desolador. ¿Y quién es el desolador? Usted me dice, sí, debe ser el anticristo, pero contexto bíblico, hermano. Mateo capítulo 24, versículo 15. Dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, y como decía en Daniel, que lo que está decretado llegue sobre el desolador. Entonces, miren lo que dice Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, lo mismo que dice en Daniel, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y más encima dice, el que lee, entienda. Ay, Señor, es como decir, me acuerdo que en Apocalipsis dice, el que tenga entendimiento cuente el número. El que tenga entendimiento calcule. El que el Señor le ha dado sabiduría entienda para que pueda también explicar al resto, hermano. Entonces es importantísimo que esto usted lo pueda entender, porque yo pienso que a usted el Señor le ha dado entendimiento, le ha dado esa sabiduría de Dios en su vida para entender estas verdades. En Apocalipsis 13, versículo 5, miren lo que dice. También se le dio boca que hablaba grandes cosas, hablando del anticristo, y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto? 42 meses. ¿Y cuántos son 42 meses, hermano? Que podrá, 42 meses quiere decir 3 años y medio. Se le dio autoridad. Los primeros 3 años y medio se le dio autoridad. Pero después de eso, él quebra el pacto y lleva al mundo entero a una tribulación jamás vista, que no hubo y ni habrá. Esto es lo que pasa en el día del Señor. Aleluya, santo. Esto es lo que pasa en el día del Señor. Amén. Mire, ya hablamos entonces de las 70 semanas de Daniel. Por eso se le dice las 70 semanas de Daniel o la semana pendiente de Daniel. Entonces, ahora dice, usted tiene que entender algo muy claro. Romanos capítulo 11, versículo 25. ¿Cuánto voy? ¿Como 50 minutos? Amén. Santo Dios. Dice, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, mire, ¿qué cosa? Dice aquí, muy claro, se lo leo de nuevo, que no seamos arrogantes en nuestra manera de pensar. Yo voy a estar terminando. Tenía otras cosas, pero lo voy a dejar ya para el próximo domingo. Que dice que no seamos arrogantes en nuestra manera de pensar, o que no seamos arrogantes en nosotros mismos. Dice que se le ha venido a Israel endurecimiento en parte, o sea, de que ellos están como cegados, pero en parte. No por todo el tiempo, sino en parte. ¿Por qué dice en parte? Porque hay un plan en todo esto. Porque el momento de la gran tribulación empieza desde el momento de que la parucía, que el Señor se lleva a la novia, a su reino, a su trono. Entonces dice que la luz de los gentiles ya se va y esa luz llega entonces ahora al pueblo de Israel. En esos 7 años al pueblo de Israel
se le va a empezar a abrir los ojos nuevamente para que ellos se den cuenta a quién ellos crucificaron. Por eso dice en parte solamente. Que ha acontecido endurecimiento en parte hasta que, porque dice hasta qué punto este endurecimiento, esta forma tan ciega de no poder entender la verdad, ni las profecías, hermano. Ni siquiera las profecías la pueden entender, porque no tienen el Nuevo Testamento. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, hasta que haya entrado, en otra parte dice, hasta que se cumpla el número de los gentiles. O sea, de que desde el momento de que a Daniel se le da la profecía, se empiezan a contar 7 años, o sea, 7 semanas, que fueron 49 años, después 62 semanas, que al final hacen 69 semanas hasta que Cristo muere, y de ahí el Señor hace un paréntesis. Y ese paréntesis lo hace con un pueblo que entra a la salvación, que es el pueblo gentil, donde estás tú y donde estoy yo. El gran paréntesis, hermano, eres tú. El gran paréntesis soy yo. La misericordia de Dios se estiró para todo el mundo. Para todo el mundo. Pero eso tiene su fin. ¿Y dónde tiene su fin? En la parucía. Porque después de la parucía, el entendimiento se devuelve nuevamente al pueblo de Israel. Y es por eso que salen 144,000 judíos que van, no a predicar a los gentiles, hermano, porque el tiempo de los gentiles se acaba en la parucía, sino para predicarles y para hablar con ellos y para que entiendan sencillamente que al que crucificaron fue a su Mesías, al Mesías que es nuestro Mesías hoy día. Es por eso que es tan importante lo que dice aquí, hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles, hasta que se cumple ese periodo, hasta que se cumple ese paréntesis. Entonces, hermano, déjame decirte algo. La gran tribulación no es para ti. No es para mí. La gran tribulación es para los pecadores. Punto 1. 2, para los impíos, cristianos que nunca se quisieron preparar para la parucía. Esos son los impíos. Y 3, para el pueblo de Israel. ¿Y quién son los que el Señor se lleva y salva de esta gran tribulación? Es su novia, es su esposa, es su amada. Dice que hay muchas doncellas, pero una es la amada. Y ese eres tú y ese soy yo. Es por eso que hablé de la parucía, hermano, de la forma de prepararse, las características que tú y yo tenemos que tener para poder ser dignos, ser llevados por Él. Dice que hay que ser dignos de escapar, imagínense, de escapar. Y aquí les dije que si el justo con dificultad se salva, ¿qué va a pasar con el impío? ¿Qué va a pasar con el pecador? ¿Qué va a pasar con Israel? Entonces, ya se cumplieron las 69 semanas de las 70. Lo que viene ahora es la parucía. Y inmediatamente que viene el Señor con su parucía, se empieza el conteo de la última semana de Daniel. Hasta llegar a la Epifanía, que todavía no tenemos que hablar de eso. Recién estoy en la gran tribulación, hermano. Santo Dios. Espero, hermano, que usted haya podido entender esto, porque es muy importante, muy importante. Solamente le quiero dejar un texto que lo quiero aumentar un poquito más la próxima vez. Segunda de Pedro, capítulo 13, versículos 9 al 11. Nuevo Testamento, Reina Valera del 60, dice así. El Señor no retarda su promesa, aleluya. Según algunos tienen por tardanza. Nunca tenga por tardanza, hermano. Sino que es paciente, ¿para quién? Para con nosotros. A ver si me pones a mí nomás, Omar. Yo se los leo mejor para que me puedan estar viendo. Dice, el Señor no retarda su promesa.
O sea, usted no puede tener la promesa de Dios porque, no importa, el Señor viene. Todo siempre se ha dicho todos los años lo mismo. Hermano, usted tiene que vivir y tiene que morir, incluso esperando al Señor. Dice, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Sabe por qué todavía no viene? Porque es paciente. ¿Con quién? Con nosotros. Contigo, conmigo, con nuestros familiares, contra aquellos que todavía no están preparados para su venida, contra ti a lo mejor que eres cristiano y todavía vives una vida aparte, hermano querido. ¿Qué es esto? Si el problema no es comenzar, el problema tenemos en terminar. Tenemos que terminar bien. Tenemos que terminar bien. Y dice que es paciente para con nosotros. Dice aquí, no queriendo que ninguno perezca, se muera, sufra, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dice así, pero el día del Señor, aleluya, santo, pero el día del Señor, ahí ya no está hablando de la venida. Acuérdense, haga la diferencia. Una es la venida de Cristo y otra es la venida del día del Señor o la venida del día de Cristo, que son dos cosas completamente diferentes. Porque mire, pero el día del Señor vendrá como ¿qué? Como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. ¿Cómo tenemos que andar nosotros? En santa y piadosa manera de vivir. ¿Cómo tenemos que caminar? Tenemos que caminar en santa y piadosa manera de vivir. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, queridos hermanos. ¿Para qué? Para que no seamos parte de los impíos y nos pille el día del Señor. ¿Estoy diciendo mentira? No, todo se lo he demostrado con la palabra del Señor. Así que, hermano, recién estoy empezando a hablar de la gran tribulación. Pero acuérdate, quiero insistir en esto no es para ti. Esto no es para ti. Así que quiero hacer una oración por ti. Quiero hacer una oración hablándote de que te alistes para su venida. Porque este es nuestro tiempo. El tiempo no puede ser después, hermano. El tiempo es ahora para la parucía del Señor. ¿Para qué? Para que el día del Señor no venga en nosotros como ladrón de noche. De esto vamos a estar hablando más la próxima vez. Pero hoy día solamente te he dejado algunas bases solamente. Que el día del Señor se refiere a la gran tribulación. Es que estamos, y quizá ha cumplido las 69 semanas de Daniel y solamente queda una semana, que es la semana de la gran tribulación. Que el Señor hizo un paréntesis entre el 69 y 70, que se llama los gentiles. Tú y yo. Y que Él dice que Él tiene paciencia con nosotros y que quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Es tan difícil de comprender eso, hermano? ¿O somos tan terrenales? Si no conoces a Dios, es tiempo de que conozcas a Dios, que cambies de pecador a hijo e hija de Dios. Si hay impiedad en nosotros, hermano, salgamos de ahí. Porque acuérdense que en la gran tribulación hay tres razas: los pecadores, los impíos y la nación de Israel. Señor, yo te doy gracias en este momento. Gracias, Señor, por tu gran amor, porque dice tu palabra de que tú eres paciente con nosotros y no quieres que nadie perezca. Él no quiere la muerte tuya ni la muerte mía, no quiere ni el sufrimiento tuyo ni el sufrimiento mío. Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento para que no nos vaya a pillar el día del Señor de repente. Los discípulos estaban asustados y Pablo decía: no se asuste ni por carta, ni por esto otro, sino que no vendrá hasta que la apostasía
y la revelación de ese hijo de pecado aparezca. Entonces, hermano, hoy día necesitamos algo. Necesitamos arrepentirnos, porque lo único que está esperando la iglesia hoy es tu venida, Señor mío. Ayúdanos a comprender estas verdades. Ayúdanos a comprender lo que va a suceder después. Ayúdanos, Señor, a estar preparados para tu venida, porque definitivamente la gran tribulación no es para tu pueblo. No es para tu pueblo, no es para tu amada, no es para tu iglesia, no es para tu novia, Señor mío. Es para un pecador, es para los impíos y para el pueblo de Israel que rechazaron a aquel dador de la vida. Señor mío, pero dice que a través de ellos se hizo un paréntesis para alcanzarnos a nosotros. Y nosotros tener luz ahora, comprender y ser parte de ese pueblo, de esa amada que Dios se va a llevar en un abrir y cerrar de ojos. Gracias, Señor mío. En el nombre de Cristo Jesús yo te lo pido. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, queridos hermanos. Y ya nos estamos viendo el próximo domingo nuevamente con la segunda parte de esta, lo que es la gran tribulación. Amén. Tus maravillas, que venías de Dios, que existías, que tu nombre es amor. Se habló de tus maravillas, que venías de Dios, que existías, que tu nombre es Jesús. Ahora reconozco, me alejé de ti, te lo pido. Vive en mí, ahora reconozco, me alejé de ti, te lo pido. Vive en mí. Se habló de tu reino eterno, de tu inmenso poder, que solo querías salvar nuestro ser. Se habló de tu reino eterno, de tu inmenso poder, que solo querías salvar nuestro ser. Ahora te conozco, has despertado en mí lo que nunca conocí. Ahora te conozco, has
que nunca conocí. Ahora te conozco, despertaste en mí lo que nunca conocí. Ahora te conozco, tú eres Jesús. Te lo pido, vive en mí. Ahora te conozco, despertaste en mí lo que nunca conocí. Ahora te conozco, tú eres Jesús. Te lo pido, vive en mí. Que regresaría con inmenso poder, nos recogería para estar con Él. Se habló que regresaría con inmenso poder, nos recogería para estar con Él.